Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, CABA. Un poquito para recordar un poco y a 50 años del golpe genocida, nosotros nos propusimos tratar de hacer diferentes actividades como para encender el fuego adentro para que la marcha del 24 sea realmente tumultuosa. No sé si la conocen, pero la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo fue fundada hace más o menos 25 años por el Pacha Velasco. Hoy en día la conduce Felisa Micheli. Estamos en 6-7 municipalidades del conurbano, entre 10 y 12 provincias. Juntamente esta transmisión para los compañeros del interior. Quería agradecer la presencia de gente de la Cámpora, de gente del Movimiento Derecho al Futuro, de diferentes agrupaciones más del barrio. Y bueno, acá los dejo con Pablo Berna, que es de la agrupación Historias Desobedientes, o Hijos Desobedientes. Sí, desobedientes. Desobedientes. Que él le va a explicar mejor lo que es. Después le voy a dar la palabra a Cintia Ottaviano, que es ex defensora del pueblo, si más no público. Y por supuesto, después para el plato de resistencia, el doctor Zaparoni. Bueno, Pablo. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros, muchas gracias a la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo. Es un honor para mí estar acá en esta charla junto a estos dos enormes compañeros también. Mi nombre es Pablo Berna, yo soy hijo de un genocida llamado Julio Alejandro Berna. Mi padre fue médico militar en los años 79 y 80. Participó en los secuestros de las compañeras y los compañeros y en aplicar las anestesias potentes a las compañeras y a los compañeros que luego arrojaban en los vuelos de la muerte al río o al mar. Un poquito de mi historia les voy a contar cómo fui acercándome a esas verdades. De chico fui escuchando varias cosas que me llamaban un poco la atención. Por ejemplo, mi padre hacía una clasificación que yo no recuerdo el contenido, pero por ejemplo explicaba las diferencias entre un terrorista, un extremista y un subversivo, y así distintas cosas. En algún momento, ya con la llegada de la democracia, se empiezan a hablar muchas cosas en la escuela primaria donde yo iba, en la sociedad en general, en la televisión. Y así empezábamos, mis hermanas y yo en general, a hacerles preguntas a mis padres sobre lo que había pasado, ¿no? Y mi madre, que era yo suelo decir, una militante del exterminio, daba algunas explicaciones. Ahora recuerdo en un momento una explicación que daba demonizando siempre a las compañeras y a los compañeros. Entonces ella nos explicaba que los subversivos eran una cosa terrible, que los más terribles eran capaces de morir en la tortura sin hablar. Así los demonizaba a los más terribles, decía, y también demonizaba a las compañeras y a los compañeros que en algún momento no podían soportar la tortura, y entonces decía, todos se quebraban en algún momento y señalaban la puerta de la casa de sus compañeros y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, años más tarde, cuando yo empiezo a estudiar abogacía, me empiezan a explicar los profesores y las profesoras qué era el pensamiento inquisitivo, el sistema inquisitivo en el derecho penal, que todavía tenemos mucho de eso en la actualidad, ¿no? Pero principalmente, o dicho muy sencillamente, el sistema inquisitivo viene a ser que el acusado o el imputado no necesita ninguna defensa porque quien lo juzga ya lo considera culpable. Y ahí yo veía en estas demonizaciones que hacía mi madre, muy reflejado eso, ¿no? El sistema inquisitivo. Si el compañero o la compañera no soportaba la tortura y en algún momento hablaba, era demonizado por eso. Si era capaz de morir en la tortura sin hablar, también era demonizado por eso. Haga lo que haga, era un demonio para mi madre, ¿no? Y esto era lo que nos transmitía.
Bueno, y así, distintas cosas, hasta que en un momento, en el año 2006, yo cada tanto me reunía con mi padre a tomar un café, y entonces, claro, en la facultad se venía aprendiendo y escuchando lo que enseñaban los profesores sobre la crítica a la tortura, que se la critica desde muchísimos aspectos más importantes del que yo les voy a contar, por eso lo aclaro. Y entonces explicaba que los profesores explicaban que la tortura tampoco es ningún método válido para obtener ninguna verdad, porque la persona que está siendo objeto de tortura en algún momento va a decir lo que el torturador quiere escuchar, simplemente para que lo dejen de torturar, ¿no? Entonces yo le voy un poco con esta cuestión a mi padre y le digo, ¿cómo era este tema? ¿Cómo sabes cuando la persona te mentía una vez, te mentía 2 veces, te mentía 3 veces? Esta cuarta, ¿cómo sabes si te estaba diciendo una verdad o si era una cuarta mentira o por primera vez te estaba diciendo la verdad? Y fíjense cómo en la pregunta estaba en el aire, esto admitido que él tenía un conocimiento por haber estado, tanto de él en su respuesta como de mi parte en la pregunta, ¿no? Entonces él me responde, no, eso era muy sencillo, porque había un recuadro en una pizarra donde cuando el que tienes acá lo que te contesta coincide con lo que te dijo el que está acá, el que está acá, el que está acá, el que está acá, ahí es cuando te dijo la verdad. Bueno, yo me quedé pensando en eso, habrá pasado un año que tomo dimensión de lo grave que estaba saliendo a la luz y me vuelvo a encontrar con él y le digo, escúchame, la vez pasada si vos me contestaste esto, entonces vos estabas ahí. Y él me responde, el lugar de trabajo de él era el Hospital Militar de Campo de Mayo, y él me responde, no, ese recuadro estaba en el hospital. Y yo le digo, no, ese recuadro no podía estar en el hospital, ese recuadro estaba en el lugar donde se torturaba. Vos estabas ahí. Y me dice no, pero realmente estaba ya acorralado argumentalmente y se quedó callado. Yo insisto que sí, que estaba ahí. Bueno, y después en el año 2009 las preguntas que yo venía haciendo ya le incomodaban demasiado, entonces un día me llama bastante ofuscado por teléfono y me dice, mirá, vos que andas haciendo tantas preguntas, haciendo investigación si querés, pero yo no te voy a decir ni nombres, ni fechas, ni lugares, ni datos de nada, ni de nadie, ni aunque me torturen, ni aunque me maten. Bueno, yo me quedé respuesta con eso que él me decía, y ese mismo día, ya a la nochecita, me llama más tranquilo y me dice, mira, vos, Pablo, tenés que entender que lo que hubo, con el cinismo propio de un genocida, ¿no? Lo que hubo acá fue una guerra, y en las guerras pasan cosas que no son secretos, que son secretos que no se pueden contar. Bueno, y en ese tiempo, claro, en la facultad también se estudiaba bastante el genocidio nazi, que se diferencia, entre otras cosas, de los otros genocidios, porque se comenzó a aplicar las formas industrializadas de matar, ¿no? Bueno, y entonces yo en ese momento le respondo, mira, si esto hubiera sido la fábrica de Coca-Cola, hay alguien que pega la etiqueta, alguien que pone el líquido en la botella, alguien que pone la tapita, yo no sé qué es lo que vos hiciste, pero vos participaste. Y no me dijo más nada. ¿Qué pasa entonces? Para ese tiempo yo ya tenía certeza de que mi padre había participado, pero claramente me estaba diciendo que él no me iba a dar más datos, ni iba a decir más nada. Entonces yo venía en mi espacio terapéutico individual asumiendo esta realidad, ¿no? Que él un día se iba a morir, que nunca iba a decir más nada, y yo tenía que convivir con esto, de saber que mi padre había participado y que probablemente el resto de mi vida iba a vivir sin saber qué es lo que él había hecho, ¿no? Hasta que ocurrió otra cosa. En el año 2013, frente a una conflictividad familiar entre mi madre y mi padre, mi madre decide contarle a mis 2 hermanas las cosas que él había hecho. Las convoca a las 2, una de ellas se dio cuenta por dónde venía la cuestión, entonces no quiso ir, y otra de mis hermanas va, escucha a mi madre, no se imaginaba con qué se iba a encontrar. Mi madre le cuenta esto de los secuestros, que había participado mi padre, y de los vuelos de la muerte. Bueno, muy poquito tiempo después yo me reúno con mi padre, él me admite estos crímenes en una charla de más de 3 horas, muy tensa, pero sin gritos, porque era en el bar de un hotel donde él se estaba alojando en ese momento en Floresta, ¿no? Y bueno, ahí me termina admitiendo esos crímenes, y muy poquito tiempo después se reúne él con mi hermana, prácticamente la sienta, mi hermana no quería tener esa charla, pero él un poco le insiste, y le cuenta que, entre otras barbaridades, desde que le dijo como que no se arrepentía de nada varias veces, pero le cuenta que en el año 79
Yo creo que él tenía la intención de aterrorizarlo, a mi hermana en esa charla. Le cuenta que en el año 79 estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país investigando, y que entonces habían recibido la orden de no desaparecer más personas. Entonces a 4, los llamaba subversivos, compañeras y compañeros, los introducen a un automóvil, les aplican las anestesias potentes, las mismas que usaban para los vuelos de la muerte, simulan un accidente, arrojan ese auto a un riacho de Escobar, y previendo incluso estos genocidas que las autopsias iban a surgir la muerte por asfixia por inmersión, ¿no? Bueno, estos 4 compañeros son Alfredo José Berliner, Susana Aide Solimano, Diana Schatz y Julio Alberto Suárez. Entonces también en esa segunda mitad del año 2013, muy poquito tiempo después, nos reunimos con Pablo Yonto, le contamos todo esto que había salido a la luz y todo lo que recordábamos, y estábamos pensando en la forma buscando la manera de llevar adelante la denuncia, ¿no? Pero Pablo Yonto es el querellante justamente, entre tantas otras causas, del grupo Contraofensiva Montonera, que son las compañeras y compañeros, hijas, hijos, sobrevivientes, esposas, bueno, de todo lo que fue la Contraofensiva Montonera, ¿no? Así que bueno, en el año, a fin de 2013, hacemos esa denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos remite esa denuncia al Juzgado Federal 2 de San Martín, donde tramita ese tramo de la mega causa del Campo de Mayo. En el año 2019 yo declaro en el juicio Contraofensiva Montonera, a pesar de las prohibiciones que tiene el Código Procesal Penal de la Nación, que es el que se viene aplicando en estas causas, y en el año 2021 declaro en el juicio Vuelos de la Muerte. Y a partir del año 2022 empiezo a colaborar con Pablo Yonto en algunas de las querellas. Y bueno, un poco también para contarles algo que pasó en el medio de todo esto, fue que en el año 2017, ustedes se acuerdan lo que fue el 2x1 y la marcha histórica que hicimos todas y todos, ¿no? En ese momento, no me acuerdo si unos días antes o unos días después de la marcha, sale una nota en la revista Anfibia de Mariana Dopazo. Mariana Dopazo es una compañera que se manifiesta como ex hija de Checolás. Y bueno, esa nota en ese momento se publica en redes. Hay otra gran compañera que quiero mucho que se llama Erika Lederer, hija de un genocida que se suicidó porque había firmado la partida de nacimiento trucha del hijo recuperado, el nieto recuperado, Pablo Gaona Miranda, si no recuerdo mal. Entonces cuando se entera de alguna manera que lo iban a llamar a indagatoria y que iba a quedar detenido, entonces se suicidó, ¿no? Bueno, Erika publica en sus redes sociales esa nota de Mariana Dopazo, y en ese momento dice, en un comentario, si alguien se siente, algo así como si alguien se siente identificado o identificada con esta historia, escriba por acá. Se arma un grupo de WhatsApp de aproximadamente 30 personas, empezamos a pensar un día para reunirnos, todas y todos, hijas, hijos y familiares de genocidas, y tratando entre 30 personas de encontrar una fecha, ¿no? Acá les voy a contar algo simpático para poner algo de color, que pasó de verdad. Entonces todas y todos pensábamos en qué fecha nos podíamos reunir. Algunos no podían una fecha, otros no podían otra, hasta que alguien dice un domingo tal del año 2017. Bueno, todos y todas podíamos ese domingo, ¿no? Y a los 3 días alguna compañera dice, che, pero es el Día del Padre ese domingo. A nadie nos interrumpía nada, ningún encuentro familiar, ¿no? Bueno, efectivamente nos reunimos ese Día del Padre del año 2017, y otro dato de color es que de 30 personas, solo 3 éramos varones ahí, ¿no? Bueno, nada, para mí algo muy importante fue saber quién es realmente mi padre, porque me permite de alguna manera tomar mi identidad, porque yo al saber quién es realmente mi padre, sé qué voy a hacer con eso, y con todo lo que hice, yo puedo saber ahora mejor quién soy yo, ¿no? Pero además otra cosa, a partir del momento en que yo pude comprender esta realidad de que mi padre es un genocida, me permitió empezar a buscar. En internet podemos perder el tiempo todo el día, pero también podemos encontrar muchísima información muy valiosa, demasiada.
Y entonces fui encontrando algo que yo buscaba, el por qué las compañeras y los compañeros se enfrentaban y cómo se enfrentaban, por qué y para qué objetivos tenían, se enfrentaban a esta tremenda maquinaria de persecución y exterminio. Y encontré algunas cosas, creo que debe haber 30.000 razones más, o 30.000 formas de decirlo más que estas, pero yo encontré el documental que hizo María Inés Roqué sobre su padre, que se llamaba Juan Julio Roqué, y que su apodo que tenía era Iván. Él integraba la organización Montoneros. En el año 77 estaba siendo intensamente perseguido y sabía que muy probablemente no iba a sobrevivir a esa persecución. Efectivamente lo encontraron y resistió, pero lo mataron. Y dejó una carta para sus hijos que eran chicos, una carta que es más larga que esto que yo les voy a leer, pero que no solo, él la deja para explicarle a sus hijos el por qué no tenían más a su padre, no lo iban a tener más. Y yo creo que esta carta sirve no solo para sus hijos, sino para todas y todos hoy, ¿no? Entonces, él les explica cuándo comenzó a convertirse en un revolucionario, y les dijo: fue un día de invierno muy frío en que un compañero de escuela primaria se cayó casi congelado en la puerta del edificio donde estaban las aulas. Yo tendría 8 o 9 años. Vi que ese chico tenía solo el guardapolvo escolar encima de una camisa rotosa. De pronto sentí una terrible vergüenza por mis ropas abrigadas, por mis zapatos y medias de lana. Sentí como si yo le hubiese quitado la ropa a ese chico. Su frío fue para mí un sufrimiento concreto. Sus manos y su cara morada y sus articulaciones rígidas me espantaron como la misma muerte. Los argentinos somos ricos porque la Argentina es un país riquísimo, decía la maestra, y citaba largas cifras de producción de trigo, carne, azúcar y ventajosísimas ubicaciones en los rankings de producción de los países del mundo. Sin embargo, yo conocía compañeros que no comían nada antes de caminar los 5 kilómetros que los separaban de la escuela y que aguantaban el hambre hasta la tarde con una batata asada que les daban los padres antes de salir de su casa. Y como esto tenemos muchísimas situaciones más, ¿no? Porque al enorme pianista argentino Miguel Ángel Estrella, mientras lo tenían secuestrado, preso en Uruguay, mientras le quebraban los dedos y las manos, le dijeron: vos nunca más vas a tocar el piano, porque vos no sos guerrillero, pero sos algo peor. Con tu piano y tu sonrisa te metés a la negrada en el bolsillo y les haces creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven, ¿no? Con estos ejemplos podemos ver bien que perseguían los genocidas, ¿no? Hasta el derecho perseguían y exterminaban, hasta este derecho a la cultura, a un momento de felicidad de la gente que pueda acceder a la cultura, y cuando habla de negros habla no solo del color de piel, sino de todo nuestro pueblo, ¿no? Bueno, creo que voy cerrando acá, así escuchamos a los demás compañeros y después podemos seguir charlando. Gracias. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Ottaviano, como dijeron. Quedé un poco conmocionada, como me imagino le habrá pasado a los compañeros y compañeras. Has tocado muchas fibras. Esencialmente me quiero abrazar a la desobediencia, porque creo que es tiempo de desobediencias. Este 50 aniversario del golpe cívico, militar, clerical, judicial, empresario y mediático, que es el área desde la que yo voy a abordar este momento, por primera vez nos encuentra con la mayor lideresa de la oposición política injustamente presa, proscripta, de manera que lo primero que voy a pedir es libertad para Cristina Fernández de Kirchner. Libertad para Cristina y condena para quienes la tienen injustamente detenida, porque si no, me falta una parte, ¿no? Pedimos la libertad, pero todo ese consorcio que conocemos como el lawfare, todo ese sector del poder judicial, con ese sector del poder político, con ese sector del empresariado mediático, va a quedar impune.
como pretendieron justamente en la década del 70. Medio siglo en el que algunas cosas han cambiado y mucho, y a eso me voy a referir, pero hay una médula que se mantiene de manera permanente y creo que es la esencia de lo que tenemos que conversar. Estamos atravesando un momento muy delicado para la Argentina. Quiero también agradecer esta invitación y aprovechar la oportunidad para rechazar absolutamente la guerra en la que Milei nos ha metido, que no es nuestra guerra, y creo que tenemos que decirlo: no a la guerra, no a Milei, bajo ningún punto de vista. Estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial, ¿no? Una disputa muy clara, donde los avances de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de lo que llamábamos de la información y de la comunicación, impactaron de lleno en el campo de la comunicación, pero yo diría en un campo con interseccionalidades, porque tiene impactos muy claros en la salud mental, en el ambiente, en el ámbito económico y en el ámbito político de la vida, por supuesto, entonces, en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito social. Hace por lo menos un cuarto de siglo que vienen trabajando en una serie de pedagogías que hoy son diseminadas a través del telefonito. ¿Alguien vio sin telefonito? No. Qué lástima, sería la única persona inteligente para abrazar. ¿Vos? ¿Te das cuenta? La tiene re clara. ¿Quién iba a ser? La tenés, pero precisa. Muy bien. Absolutamente precisa. ¿Quién iba a ser? Tenía que ser el crack. No sé lo que preguntó, pero yo no uso teléfono. Usted no trajo teléfono, No, otro no, crack. no No uso. usa directamente. Lo descarté porque Y está vivo. Y insato. está acá. Y lo logra. Debe tener más salud mental que todos los que estamos acá adentro, seguramente. Bueno, les decía eso, ¿no? Que a través de lo que creemos, y efectivamente tiene herramientas que son útiles, no vamos a negar eso, pero aquí el punto es pensar en ese poder performativo que antes hablábamos de la palabra, pero que ahora necesitamos pensar con respecto al moldeo de nuestras costumbres, de nuestra vida cotidiana, de nuestras formas incluso de pensar, de hacer y de sentir. No somos las mismas personas que hace un cuarto de siglo. No hacemos las cosas de la misma manera. Y esto ha ido avanzando progresivamente y no se detiene, muy por el contrario. Por eso hoy quería mencionar estos imperialismos que se están montando sobre este capitalismo de vigilancia 24/7, un capitalismo de plataformas y de financiarización, que, como les decía, está mutando o ha mutado la matriz económica, la matriz política, la matriz social, comunicacional y la ambiental. Y yo quiero abordar 5 ejes. Uno que es este geopolítico que mencionábamos al comienzo, ¿no? La disputa histórica entre estos dos bloques. Pero fíjense que entre China y Estados Unidos hoy se concentran casi la totalidad de los data centers a hiperescala. Ya no son las bibliotecas las que tienen la mayor información del mundo, son estos famosos data centers que están concentrados entre Estados Unidos y China. Entre Estados Unidos y China tienen el 70% del talento mundial sobre inteligencia artificial, esencialmente en el ámbito de las ingenierías. Y el 90% de la capitalización bursátil de todo este sistema que estamos mencionando. Estados Unidos con Trump lanzó un plan de acción de inteligencia artificial que les recomiendo que lean, que dialoga con la doctrina que se dio a llamar Monroe, ¿no? La actualización de esta doctrina Monroe, que con mucha claridad vuelven a decir América para los americanos en los términos de las materias primas y los recursos naturales que necesitamos. No hay que olvidarse que antes del intento de magnicidio, Cristina Fernández de Kirchner se reunió con la general Laura Richardson, quien ya con total desparpajo mostraba la arena de combate diciendo el triángulo, ¿se acuerdan? Hasta el video circuló por todos lados, por el litio, por el agua, por el cobre, por el petróleo, este triángulo que tenemos, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, y dijo
La acabo de encontrar, la estoy parafraseando, por supuesto, con la persona más patriota que tiene la Argentina. La detención de Cristina la podemos explicar de muchas maneras. Esta es una de ellas. En el plano ambiental que estábamos mencionando, una sola consulta de ChatGPT, consume 10 veces más de electricidad que una consulta en Google. Ya con motores de búsqueda estábamos hasta las manos con la necesidad de recursos naturales. Pero ahora con ChatGPT, fíjense, una sola consulta, me quiero poner orejitas, gatitos, moñitos, no sé cuántas cosas, además de los usos que pueden llegar a ser interesantes, que no voy a negar, pero una sola consulta de esta maquinaria tiene un uso de 10 veces más de la energía eléctrica que se usaba para Google. Estos data centers a hiperescala pueden llegar a demandar la misma cantidad de agua y de electricidad que países enteros. Solo para satisfacer esa demanda en ese nuevo capitalismo. En el plano económico, hay un estudio ahí muy interesante hecho por OpenAI de el nivel, comillas, eficiencia que tiene la inteligencia artificial en determinadas profesiones. Y cómo entonces comienza la extinción, no ya de algunos animales por defender, sino de los trabajos y del propio ser humano, porque somos el cadáver, ustedes saben, estamos siendo 24/7 con extractivismo de nuestros datos, de nuestras informaciones, de nuestros gustos, de nuestros odios, de nuestros amores, de nuestras zonas más erróneas y oscuras, que de eso se trata también. Y esta reconfiguración, esta destrucción de empleo, justamente no viene con formación en otros campos. Es decir, voy a implementar la inteligencia artificial que puede ser de mucha utilidad en un trabajo determinado, pero entonces esas personas que van a dejar de hacer ese trabajo automatizado, bueno, ¿en qué van a trabajar? Y que a mí no me vengan con ese salario universal que quieren poner ahí, ¿no? Para tenernos con unos mangos, mientras justamente el 1% más rico hizo crecer su riqueza exponencialmente comparado con el resto del 50% más pobre y cada vez más pobre. Entran en una combi los super millonarios que tienen la posibilidad del manejo mundial hoy, detrás de los que conocemos como esas GAFAM, que se dejaron de hablar, ¿no? De Google, Amazon, Facebook, Meta, Microsoft. Y que yo las voy a traer porque detrás de esos nombres que, uy, che, te mando un Face, uy, un Twitch, uy, te mando un WhatsApp, un WhatsApp. Está BlackRock, están los fondos buitres, que los conocemos también, ¿no? En la Argentina y los conocemos muy bien. BlackRock tiene el 7% de Meta, tiene el 7% de Facebook y tiene el 7% de Microsoft. Contra ellos estamos peleando. Por suerte existió, ¿no? En David y Goliat tenemos una alternativa, porque parte de la conflictividad es que en el campo de la salud mental reconocemos las afecciones. Somos una sociedad mal dormida, somos una sociedad absolutamente ansiosa, impulsiva, con atención fragmentada. Tenemos menor capacidad de atención y lo veo en el aula. Yo siempre me quedo con una carrera de grado para tener alumnado del primer año. Bueno, tienen serios problemas de comprensión lectoescritura, serios problemas de comprensión de textos que son básicos. Porque la tendencia es rápidamente lo busco en Google, está todo resuelto. Y obviamente esto no es así. Falta de empatía. Esta maquinaria va deshumanizándonos para generar entonces la pérdida de la empatía, que es fundamental para poder organizar a nuestra comunidad y poder reaccionar. Lo que contabas de Roque, que dijo, yo descubrí la injusticia cuando la maestra hablaba de riqueza, pero mis compañeros no tenían para comer. Eso es sensibilidad y empatía. Y esa es la mecha revolucionaria. Sin duda es la mecha revolucionaria. Nuevas adicciones, como sabemos, al juego, ¿no? La maquinaria ya del deporte, no solo asociado al consumo de alcohol, sino, las verán, a las casas de apuesta en las remeras, la naturalización entonces
de este juego que lo único que hace es generar adicciones y pérdidas. Obviamente un descenso de las capacidades críticas, generales, permanente, incluso una binomia selectiva de me gusta o no me gusta a la hora de opinar, ¿no? Hay un reduccionismo muy grave. Yo siempre llevo al aula algunos ejemplos para ver qué pasa con algunos cuadros, con alguna obra, como puede ser el Guernica. Y cuando les pregunto, ¿me gusta o no me gusta? No me gusta, a nadie le gusta. Les parece un cuadro horrible, en blanco y negro, una cosa espantosa. Ahora, cuando contás la historia, cuando empezás a dialogar, a descubrir, a ver la representación de las subjetividades, la necesidad de la cultura para poder representar el horror, para poder dejar un mensaje transformador y que no vuelva a ocurrir, la cosa cambia. El sistema nos propone arriba y abajo, en un retroceso histórico en términos culturales. Por supuesto que entonces es una sociedad mucho más polarizada. Una sociedad que, si en este combo que estamos hablando, lo que llamamos fake news, que no son las noticias falsas. Una cosa es la información inexacta y o agraviante, en el marco de la libertad de expresión, la rectificación, el derecho de rectificación y respuesta, que no, que es una falta de respeto, ¿no? Que lo diga al lado tuyo, pero en el marco del Pacto de San José de Costa Rica. Y otra cosa son las fake news, que en inglés fake es más trucho que falso. Y ahí va la pista, porque son desinformaciones o informaciones truchas generadas en usinas de poder, que lo que buscan es, con sistemas de diseminación a altísimas velocidades, inéditas incluso para la posibilidad humana, y con amplísimos alcances de llegada a nivel mundial, entonces en muy poco tiempo, a altas velocidades, con alcances masivos a nivel mundial, generan desestabilizaciones, porque buscan apelar a las emociones para dar una respuesta. Y después nos transformamos en replicadores de esa información que ha sido deliberadamente, estructuralmente, para desestabilizar las democracias. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto también acá en Argentina. Una tendencia al aumento de la violencia política. Invito a leer los fundamentos de la sentencia, de la condena por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Muy interesante lo que dice el tribunal. Deja dicho que los discursos de odio en este sistema, en las redes sociales que convive con el sistema analógico en la Argentina, ultra concentrado como nunca en la historia de este país, que la diseminación entonces por la tele, la radio, por los medios históricos y además por las redes sociales, por el telefonito, por WhatsApp, como mencionábamos, esos discursos de odio han sido causales del intento de magnicidio. Y lo que dice es que si no tomamos medidas en los ámbitos institucionales, de la vida política, social, educativa de la Argentina, puede volver a ocurrir. Entonces, se ha alertado ya incluso, miren, desde un sector del Poder Judicial. Y obviamente no se ha hecho nada. Sabemos, esto se conoció en diciembre, los fundamentos, y realmente no se ha hecho absolutamente nada. Y el último de los 5 ejes es el militar. Yo no sé si prestaron atención o si vieron la información que 4 ejecutivos de estas megacorporaciones que tienen metidos a los fondos buitres adentro, OpenAI, Meta y Palantir, 4 ejecutivos, 4 CEOs, como les encanta decir a ellos, de Silicon Valley, juraron como tenientes coroneles del ejército de los Estados Unidos. No sé si vieron la foto. Los tipos son los CEOs de estas corporaciones y están con la mano levantada, la bandera gigante, sumándose al ejército de los Estados Unidos. Y cuando vas a la fuente directa, que eso también es la recomendación, sobre todo en este tiempo, y lees el comunicado de las
propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dicen textual que estos coroneles del ejército se suman al destacamento 201, que es una de las últimas inversiones de los Estados Unidos, para cerrar la brecha tecnológica entre el sector comercial, refiriéndose a estas corporaciones que mencioné, a OpenAI, a Palantir, a Meta, que es el, obviamente, ¿no?, el que tiene las redes sociales adentro, que usamos todo el tiempo, y estos sistemas de inteligencia artificial que estaba mencionando. Entonces, a cerrar la brecha tecnológica entre el sistema comercial y el militar. ¿Quiénes estábamos en el medio? Nosotros, nuestros datos, nuestros cadáveres, deshumanizados, mal dormidos, polarizados, con toda esta descripción que les di. Y que dice textual, es para incorporar la experiencia del sector privado a las Fuerzas Armadas. Para eso juraron y se sumaron al ejército de los Estados Unidos. Yo les traje un librito que se llama La República Tecnológica, Poder Duro, Pensamiento Débil y el Futuro de Occidente. Es de uno de los CEOs estos, Alexander Karp. Es un diálogo, dicen ellos, entre Alexander Karp y Nicolás Zamiska. Y dicen: las nuevas formas de inteligencia artificial han apuntado por primera vez en la historia a la posibilidad de una inteligencia artificial general, un intelecto informático que podría rivalizar con el de la mente humana en lo que se refiere al razonamiento abstracto y la resolución de problemas. Uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, y nosotros defendemos, dice tipo, CEO de Palantir, en este país, en Estados Unidos, es garantizar que el Departamento de Defensa de Estados Unidos pase de ser una institución concebida para luchar y ganar guerras cinéticas a una organización que pueda diseñar, construir y adquirir armamento de inteligencia artificial como los enjambres de drones no tripulados y los robots que dominarán el campo de batalla futuro. Este libro es de ahora, lo compramos, según el New York Times, es un bestseller, anda girando por todos lados. Pero esto ya pasó. ¿Dónde imaginan que pudo haber sido el tubo de ensayo de esto que reclaman? Fíjense el momento en el que estamos viviendo. Los CEOs de estas super tecnológicas, que en realidad son mucho más que eso, por lo que describí antes, de Silicon Valley, le reclama que se metan de lleno en el ejército del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, porque la única forma del MAGA, ¿no?, de Make America Great Again, como se la pasa diciendo, y la verdad es que no queda adjetivo, porque iba a decir un adjetivo y me quedo corta, ¿no? Les debe pasar lo mismo, cada vez que quieren hablar del presidente hay un adjetivo y te quedas corta, decir, ¿para qué voy a usar el adjetivo? Que se la pasa replicando y diciendo hacer Argentina grande otra vez, no por el camino del campo nacional y popular revolucionario, sino por este que están proponiendo. Bueno, ¿dónde entonces? ¿Dónde empezaron a hacer como tubo de ensayo esto? Lo dice Francesca Albanese, dos cositas más y con esto cierro. ¿Quién es Francesca Albanese? ¿Quién es Francesca Albanese? Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. ¿Qué dijo Francesca ahora? Albanese. Investigó la maquinaria empresarial que sustenta el proyecto colonial israelí de desplazamiento y sustitución de los palestinos en el territorio ocupado. Son textuales, demasiadas entidades corporativas se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal del apartheid y del genocidio. Reclama por las responsabilidades del sector privado, incluyendo a sus ejecutivos. Por supuesto que es sumamente interesante que lo puedan leer en general, es de difícil acceso como se imaginarán, y lo que le pasa al Albanese, que hasta las tarjetas de crédito le han cancelado, de todo. Yo voy a ir directamente
a lo que ella menciona como las empresas con su poder permanente, estos vínculos militares y comerciales que van alimentando la maquinaria genocida, dice ella. Obviamente los sectores fabricantes de armas, empresas constructoras, industrias extractivistas, de servicio, de bancos, aseguradoras, pero a la que a mí me interesa por mi campo particular de trabajo, las empresas tecnológicas de la comunicación y las universidades. No me equivoquen, ¿eh? Google, Amazon, Microsoft, las GAFAM que les había mencionado. Ella dice, son algunos conglomerados empresariales que superan el Producto Bruto Interno de estados soberanos enteros. Y les traigo casos. Amazon, 4 Austrias. Amazon representa el Producto Bruto Interno de 4 Austrias. Microsoft, Italia. Apple, 2 México. 5 Nigeria, por dar ejemplo. Y dice que la violencia militarizada es el motor del proyecto colonial, por eso les decía al principio. Voy a hablar de un nuevo orden mundial, pero una médula. Es el proyecto colonial, histórico, con otros ropajes. Y dice, las empresas, esta que les mencioné en el campo de la comunicación, las que usamos todos los días, le damos platita todos los días, información todos los días, le damos nuestra vida todos los días. Las empresas han colaborado, han perfeccionado tecnologías que permiten a Israel intensificar la opresión, la represión y la destrucción con drones, con herramientas de selección de blancos activadas mediante inteligencia artificial. Están usando datos biométricos, ¿vieron lo que damos todo el tiempo? El banco, datos biométricos. Ahora, para diseminar la fake news no pasa nada, no te piden nada. Ahora, para el blanco y la platita directa, la carita, el dedito, bueno, con datos biométricos para determinar blancos humanos. Están usando drones, hexacópteros, cuadricópteros, que son directamente máquinas de matar. ¿Se lo acuerdan a Burri? No, necesitamos ser tripuladores de drones, nuevos trabajos vamos a crear. Bueno, para esto también se usan. Vigilando a los palestinos y proporcionando información sobre los objetivos. Son empresas tecnológicas que proporcionan infraestructura para integrar la recopilación masiva de datos y la vigilancia, al tiempo que crean muros inteligentes, vigilancias con drones y la nube, que no están en el cielo, están en la tierra. Son esos mega data centers de los que estamos hablando, para lo que necesitan tanta agua, tanta luz y tantas tierras raras. Nuestra Patagonia y los recursos, no solo la Patagonia, porque cuando le escuchás al CEO acá argentino de Satellogic, que es muy divertido porque le pone nombres a sus satélites como Mafalda, etcétera, tienen ya calculado zonas de Salta, el norte, bueno, variando por las temperaturas, porque levanta mucha temperatura, como ustedes saben. Entonces, la nube, la inteligencia artificial y el análisis de datos en apoyo al personal militar sobre el terreno. Ese es el campo que a mí me interesa que abordemos más que nunca por esta doctrina DONRO, por este plan de inteligencia artificial que tienen los Estados Unidos, por ese uso masivo que está haciendo de nuestros datos, de nuestras vidas con fines bélicos. Y les decía que en definitiva son los problemas de siempre, porque me traje esta revista, Transformaciones, la enciclopedia de los grandes fenómenos de nuestro tiempo, es de 1971, esta revista. Que de paso leemos a Fanon de nuevo, porque no está mal, ¿no? Volver a leer a Fanon. El poder de los medios de comunicación de masas. Y fíjense la médula. ¿Quién controla los medios? Se preguntan en el editorial. ¿Quién controla a aquellos que controlan los medios? Cabe dilucidar cómo estos medios pueden corromper lo que tradicionalmente llamamos cultura, dicen. Se preguntan, un poquito más adelante, no tiene desperdicio la revista, ¿de qué manera evitar que un pequeño grupo de poderosos capitalistas maneje en su favor y guiado por estrechos intereses particulares los medios de comunicación? Se lo preguntaba en los 70, volvimos en el 2009, ¿te acordás? Bueno, el honor tenemos, y la verdad que les pido, no un aplauso, yo creo que gritos y ovaciones por haber declarado la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el doctor Zaparoni. Que también les recomiendo que lean lo que ha dejado dicho allí. Dice la revista, el conflicto es que
entre Estado y propietarios privados tendieron a concentrarse en un número cada vez más reducido de manos. Dice esta revista de 1970. Entonces dice, soluciones adoptadas, desarrollo de una legislación estatal. Bueno, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no terminó de funcionar. Monopolización por parte del Estado, ahí podemos viajar al peronismo de la década del 40, 50, no terminó de funcionar. Empresas estatales en coexistencia con empresas privadas, menos, porque es el sistema que tenemos hoy absolutamente hackeado además por la intervención. Y que pone como un problema la norteamericanización de la cultura, 1970. Y después dice, para cerrar, los grandes problemas del mundo contemporáneo, 1971, la locura en el mundo actual, la violencia en el mundo actual, América Latina y los monopolios, y el último e imperdible, el imperialismo económico. Problemas que denunciaron nuestros colegas en los 70, durante la dictadura, problemas que parecieran haber sido dictados de los 70 para acá, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, y con esto voy a terminar. Rodolfo Walsh, acá cerquita, repartiendo las cartas cuando fue interceptado y fusilado. Todavía no sabemos dónde están, que nos digan dónde están. Seguimos preguntando dónde están. Y dijo, le decía a la dictadura genocida, en la política económica de ese gobierno deben buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, terroristas, agrego yo, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Por el coraje de compañeros y compañeros como Rodolfo Walsh, con el coraje de los 232 trabajadoras de prensa, detenidos, desaparecidos, hoy y siempre presente. Y la victoria es nuestra, no sé cuándo, pero es nuestra. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca. Hay algunas dificultades técnicas. No, un poquito menos. Censura, eso censura. Ahí. No, lo que pasa es que le da... Tal vez sea por el rincón, si cambia de asiento Dale, se va Claro. el eco Creo que está tirando el cable. Está tirando el cable. Gracias. va a desaparecer la Ahí está. Sí, es por él. Ya está. ¿Estamos? ¿Y ahora se me oye? Sí. Sí, No. sí. Perfecto. Bueno, no sé para qué se me va a oír, pero bueno. No. Hace 10 años antes de la revista que mostraba de compañera, un muchacho dijo en inglés que los objetivos estratégicos de los Estados Unidos estaban siendo cambiados por objetivos
del complejo industrial militar. Y ese muchachito sabía lo que decía, se llamaba Dwight Eisenhower. Y lo dijo en el momento que le entregaba el poder a su sucesor. Que después lo mataron, claro. En Estados Unidos, cuando alguien molesta, taca. Bien, yo creo que después de escuchar a la compañera, muchos tenemos ganas de salir y abrirnos las venas con una galletita, ¿no? Pero no seamos tan pesimistas. La inteligencia artificial, como todo instrumento nuevo, es usado para el orden. El orden. Sí. ¿A poco lo usan los que desarman el orden? Y no sé qué pasará con un ataque cibernético, un ataque... Sí, todo está fenómeno, todo funciona, pero se pueden parar todos los autos eléctricos, todo el ferrocarril, todos los aeropuertos, todas las fábricas. Y va a pasar. Perdóneme que me vaya a mi campo, pero la criminología siempre me enseña que cuando se adquirió una nueva lucha contra el delito, a poco lo aprovecharon los delincuentes. Y no hay nada que hacerle. El automóvil, claro, pero al rato estaba Dillinger con el automóvil. La ametralladora, sí, al rato estaba Dillinger con la ametralladora. Y así, no hay nada que hacerle. Y con esto también va a pasar con unas consecuencias que, cuidado, son verdaderamente imprevisibles. Porque pensemos que esto cada vez va a manejar más cosas y que un ataque puede desarmar muchas más cosas para un país directamente. Hace ya años que se viene hablando que este tipo de ataques son actos de guerra, que hay que cambiar el sentido del acto de guerra. De modo que, bueno, sí, el mundo que viene va a ser más loco de lo que se nos ocurre. Nos da la impresión que esto nos va a controlar a todos, pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Sí puede dar lugar a tremendas catástrofes. Eso sí. Y por otra parte, esta economía financiarizada me plantea una serie de problemas poco comprensibles. Hasta hace poco creíamos que los que se iban a quedar sin trabajo eran los de trabajos manuales, que iban a ser reemplazados, las fábricas y un montón de cosas. Ahora resulta que con la inteligencia artificial los que se van a quedar sin trabajo son los de servicios. Qué interesante. Y por otra parte, cada vez va a haber más idiotas. Es decir, disminuye el nivel de pensamiento abstracto. Bueno, no lo ensaya, digamos. Las neuronas van a seguir, pero no van a funcionar. No van a tener el entrenamiento suficiente. Es decir, estamos en un momento raro. Momento que, a mi juicio, es una crisis, no una crisis, sino una decadencia civilizatoria. No digo crisis porque no sé si llegamos al momento culminante. Crisis es un punto de inflexión a partir del cual se vuelve a subir o se vuelve a bajar. No sé si llegamos a ese punto de inflexión. Lo que hay sí es una tremenda decadencia y no sé si esta decadencia es occidental, es una civilización que está diciendo, mire. Y la verdad que cuando miro nuestra civilización, veo que es como la luna, ¿no? Nos muestra una carita sonriente, linda, felices, estamos todos contentos. Miren la democracia, esto, lo que inventamos, sí. Pero tiene otra cara que está atrás, como la luna, nos muestra solo una carita, y la de atrás es una cara criminal. Vayamos un rato a la historia. ¿Y de dónde salimos nosotros? ¿Qué nos pasó en esta América? Nacimos con un genocidio. Cuidado, casi extinguen nuestros pueblos originarios. Traficaron 15 millones de africanos.
Y nos robaron oro, nos robaron plata, se la llevaron, pero como los ibéricos realmente no trabajaban mucho, compraban sus manufacturas en el centro norte de Europa y con ese oro y la plata surgieron las burguesías, se pelearon con la nobleza, algunos nobles cortaron la cabeza, otros más o menos cazaron las hijas de los hijos, qué sé yo. Y bueno, y cuando llegaron al poder, nosotros nos declaramos independientes, pero pasamos a depender de la nueva potencia imperial, y ellos se dedicaron a hacer los mismos genocidios en Asia, en África y en Oceanía. Esa es la historia de nuestra civilización. Y cuando cada una de estas cosas que digo tiene millones y millones de muertos, no son detalles. Y no solo eso, sino que cuando se pelearon las potencias intercoloniales o interimperiales, nos dieron de 1914 a 1945 30 años de guerra genocida con 2 etapas increíblemente criminales. Entonces, ¿qué significa este momento de decadencia? Es la hora de la verdad. Nosotros estamos inmersos en un verso que nos contaron desde el norte. Nos llegó a nosotros la democracia, la libertad, etcétera, con la civilización del norte. El mundo de seres humanos que pueden comunicarse, nace a fines del siglo del 1400. Antes, bueno, los africanos no conocían mucho a los europeos, no sabían lo que estaban acá, lo que estaban allá, pero con Colón y con Vasco da Gama. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se presenta el mundo? Con el genocidio americano. Entonces, cuidado. Esto que vemos como catástrofe, sí, desde el punto de vista económico, sí está bien, todo lo que quieran con la economía financiarizada, etc. Pero ¿qué es el dinero hoy? ¿Qué es? Ya se acabó el patronoro, ya se acabaron todas esas cosas, no pagamos ni en oro, ni en oro verde, no. Hay unos papeles verdes, en los cuales confiamos porque más o menos nos damos y nos dan lo que queremos. Pero esos papeles verdes no existen en cantidad suficiente, porque se juntan en los bancos lo prestan, el que lo recibe lo vuelve a llevar al sistema bancario, el sistema bancario lo vuelve a prestar y queda un 7% de papeles verdes, el resto son números de computadora. ¿Y qué es lo que aumentan los papeles verdes? No, aumentan los créditos, papelitos que dicen te voy a pagar. Y se van juntando. No solo los nuestros es una pavada. Estados Unidos tiene créditos por 2 veces su PBI. No son los PBI que se robó Cristina. No. El PBI de Estados Unidos. 2 veces el PBI. Es un sistema que produce ese dinero, esos números, pero mientras ese crédito aumenta así, la producción aumenta así. Es una economía sin productos. ¿Qué diablo es esto? Y no sé, lo sintetizo en algo que dijo el Papa Francisco: esto no se sostiene. Y efectivamente no se sostiene, esto se va al diablo. ¿Cómo? No me pregunten mucho, bueno, en fin. Tenemos 50 años del golpe de marzo del 76. A veces me pregunto y lo recuerdo y digo, bueno, claro, está bien, yo soy un fenómeno biológico, ¿no? Pero me parece que es una distancia enorme en la que pasaron muchísimas cosas que nos cambiaron la cabeza a muchos.
perdimos gran parte de nuestra ingenuidad. Y hoy nos encontramos inmersos en eso que la compañera hablaba, en una creación de realidad, de fake news, que como decía, no son solo noticias falsas. Yo no sé si alguno de ustedes por casualidad habrá leído un artículo que publiqué hace unas semanas en La Tecla Ñ. No empezaba en broma. Decía que hace un par de años, mientras venía con mi vento añejo de La Plata, vi una luminosidad, me sentí cansado. De entre los árboles salieron dos tipos azules, una pareja que me saludó, se comunicaba telepáticamente. Y al final terminaba diciendo, bueno, habrá mucha gente que cree esto. Y no, la mayoría no. No de momento. Pero Mr. Trump anunció que va a levantar la reserva sobre todos los datos de alienígenas. Compañeras, compañeros, algunos dan fecha en Estados Unidos, lo va a hacer en junio, lo va a hacer en octubre, en agosto. Son las fechas del aniversario de un supuesto que dice que un plato volador se quedó sin nafta y se cayó en una granja en New México. Bueno, verso de acá a la China, pero lo va a dar por cierto, lo va a dar por cierto. Y va a convocar a un ejército mundial para defendernos del ataque de los alienígenas. O alguna cosa por el estilo, nos van a distraer con los alienígenas. Sí. Y tienen el poder de empezar a hacer esas cosas y ni les cuento la cantidad de gente que va a empezar a ver platos voladores, alienígenas en el baño, bueno, todo. Sí. Cosas que vuelan de todas las formas, platos, bandejas, salchichas, qué sé yo. Sí, sí. Pero bueno, volvamos un poco a nuestra patria. En medio de este mundo, que ese es el contexto, sí, hay que pelear por la libertad de Cristina, también por la de Milagro Sala, también por la de Glass en Ecuador, también por la de Pedro Castillo en Perú. Esto es regional, es absolutamente regional. Y todo esto se hace valiéndose de una magistratura, de varias magistraturas. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lawfare? Esta criminalización a través de jueces amañados en distintos países, de líderes o de personas que resultan sencillamente molestas, no es otra cosa. Sencillamente molestas para el programa regional, imperial. Bien, ¿por qué pasa eso? Y en cada uno de los países hay distintas razones. Algunos han tenido suerte, como Brasil. Como Bolsonaro es una bestia total que tiene una cintura política de pollo, claro, se peleó con el Tribunal Supremo y lo amenazó con echar al Tribunal Supremo. Naturalmente el Tribunal Supremo acabó con él, chao, lo soltó a Lula candidato, bueno, etc. Pero bueno, nosotros no tuvimos esa suerte, y además tampoco tenemos un poder judicial. Eso es lo que les quería explicar. Muy brevemente, esto que les voy a explicar no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Las cuestiones técnicas, institucionales, se vuelven políticas cuando son las vigas maestras que sostienen una república y una democracia. Nuestros derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, mundiales, regionales, etcétera, incorporados a la Constitución, son papel. Son un papel que si no tiene eficacia en la realidad,
es nada más que mala poesía escrita, no otra cosa. Y para que tenga eficacia en la realidad tiene que haber a quien reclamarle la eficacia de los derechos. ¿Sí qué le pasa a este? Se equivocó de local, creo. Y otro lado. Mándelo a marcarse 50. Está cerca. Bueno, realmente, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos a quien reclamarle un mínimo de eficacia de los derechos? La plena eficacia de los derechos y el pleno Estado de Derecho, no, todo eso no existe. No. Existe más o menos un Estado medio de derecho, que podemos aspirar, bastante más o bastante menos, pero por ahí. Y existe una relativa siempre eficacia del derecho. Pero ¿qué pasa cuando no hay a quien reclamarlo? El derecho no tiene eficacia. Son papeles, son manifestaciones de buena voluntad, no otra cosa. Y eso es sumamente grave cuando digo que no tenemos poder judicial. Y no lo atribuyo a nadie, no le estoy pasando factura a nadie de esto. En general, si tengo que pasar factura, se la tendría que pasar a toda la política argentina y a todos los colores políticos que pasaron desde el siglo XIX hasta hoy. Algunos con un poco más de responsabilidad, otros con un poco menos. Pero en general, sí. ¿Qué es lo que nos pasa? A nosotros. Es distinta la situación de Bolivia, es distinto lo de Perú, es distinto lo de Ecuador, etc. Pero nosotros no tuvimos nunca un poder judicial. Porque en la Constitución nuestra, Constitución histórica, se crea una Corte Suprema y se crea un Poder Judicial, sí, pero no se precisan algunas cosas. Por ejemplo, cuando se impetra la inconstitucionalidad de una ley, bueno, al final llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema decide, bueno, es inconstitucional. Y como en el sistema de Estados Unidos. Solo que en Estados Unidos, cuando la Corte decide eso, todos los jueces gringos le hacen la veña y declaran inaplicable la ley. Acá no. Acá el único efecto es que no se aplica en el caso del pobre infeliz que pasó 5 años hasta llegar a la Corte. ¿Sirve ese control de constitucionalidad? No, es muy poco. ¿Cuántos años hace que hemos declarado que la tenencia de marihuana para consumo no puede ser penada? ¿Y qué hace la policía en los boliches? Eso por el control de constitucionalidad, pero otra cosa peor. Otra cosa mucho peor. No hay país en el mundo que no tenga un tribunal, sobre todo si tienen códigos únicos. Estados Unidos no lo necesita porque tiene códigos provinciales. Pero con códigos únicos no hay ningún país en el mundo que no tenga un tribunal que unifique los criterios de interpretación. Como ustedes saben, el derecho se expresa en palabras. Las palabras se pueden interpretar en un sentido, en otro sentido. No, pero hay un tribunal que dice, no, mire, de acá en adelante se interpreta en este sentido, hasta que nosotros lo cambiemos. Pero sabemos y es previsible lo que van a hacer. Nosotros tenemos códigos únicos, con 25 posibles interpretaciones diferentes, una por cada provincia y otra la federal, y ningún tribunal que las unifique. En consecuencia, si yo soy juez y tengo que juzgar a un fulano y no me gusta la cara, digo, lo voy a condenar. Y si me resulta simpático, no, lo voy a absolver. Y lo puedo hacer sin decir barbaridades, sino según el librito que baje de la biblioteca. Y entonces me van a decir, bueno, pero me van a criticar. Y yo digo, bueno, mire, esto es opinable, fulanito dice esto. Sí, menganito dice lo otro, pero menganito no lo usé fulanito. Entonces es el campo de la arbitrariedad total. De ahí que cuando ustedes consultan a un abogado normalmente no le garantiza resultado.
si no le garantiza vamos a pelearlo. No se bien, no se puede. No tenemos jurisprudencia consolidada. Yo desafío a cualquiera que se lea todas las constituciones de América, todas las constituciones de Europa, por lo menos en el ámbito del deber ser, de la letra escrita. No en la realidad, porque sé que muchas veces el deber ser no es ser, ¿no? Pero en el de la letra escrita no hay ninguna constitución con un poder judicial que no tenga control de constitucionalidad y que no tenga casación. La única, la nuestra. Y para colmo, tenemos un Tribunal Supremo que para ahorrar sueldos es un triunvirato. Son 3 personas ahora. Esto no existe en el mundo. No existe en ningún lado, solo acá en la Argentina. 3 personas que resuelven 20.000 decisiones, toman 20.000 decisiones por año. Una cada 20 minutos, sin dormir, sábados y domingos también. Y sobre cualquier materia, son Leonardo da Vinci del derecho. Conocen todo, todo. Desde derecho agrario hasta derecho tributario, civil, penal, de familia, todo. Esto es una ficción. Y sí, es una ficción. Entonces, esta estructura ha permitido que tengamos hoy una magistratura que, debo decir la verdad, la mayoría de nuestros jueces, que son 2000 y pico en el país, son hombres y mujeres normales. Serán más o menos conservadores, más o menos liberales, no sé. Pero son normales. Hay 30 ubicados en posiciones claves, como es el Fuero Federal de la Ciudad de Buenos Aires, como es algo de lo contencioso administrativo, que son los responsables de todos los desgarriates que se está haciendo en el Poder Judicial y de que no tengamos un mínimo de garantías, que no tenga un mínimo de eficacia en nuestros derechos. Son no más de 30 protagonistas de esto. Entonces, realmente nadie se dio cuenta de estos defectos de programación. Sí, hubo alguien que se dio cuenta. Fue Sampaio en 1949 y lo puso en la Constitución del 49. El stare decisis y la casación. Como todos sabemos, la Constitución del 49 fue derogada por un bando militar en 1956, ¿no? Bueno, por la gran revolución fusiladora. Pero después nadie, ni los teóricos del derecho constitucional, los teóricos del Estado, etc. Y los políticos nunca se ocuparon de eso. Hay una responsabilidad que es de la academia, sí, es verdad. De lo que se dio cuenta Sampaio teníamos que darnos cuenta todos y exigir a la política que resuelva esto. Y no lo hizo. La política trató de acomodarse con los judiciales. Bueno, en la medida que no molesten, todo bien. Efectivamente, la política es una actividad muy empeñativa. Cada paso hay que estarse cuidando del ladrillo que sacaron, que nos está cayendo en la cabeza, que sacaron del pavimento. Y no da para a veces detenerse en esto, pero esto es muy grave. Esto es un defecto institucional gravísimo. Y como sé que vamos a salir de esto, porque se saldrá, no hay mal que dure 100 años, ya lo decía Martín Fierro, claro. Bueno, no, pero si hasta está progresista, ahora está avanzada, ¿no? Tiene preocupaciones sociales, no, la gente también. Algunos se reblandecen para bien, otros para mal, qué sé yo, no sé. Bueno, pero bueno, de esto vamos a salir y creo que lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer después. Creo que lo que nos está faltando es un poco de combustible para imaginar una sociedad mejor que esta, un modelo mejor que este, para generar
un poco de fe en el futuro de la Argentina. Estamos viviendo un momento que es muy parecido, yo no lo viví, soy un fenómeno biológico, pero no tanto, al de los años 30. Es decir, un radicalismo en manos de Irigoyen, qué sé yo, la Concertación Ortiz Castillo, bueno, qué sé yo. En mano de Alvear, quiero decir. Irigoyen se había muerto, el hombre que está solo y espera. Y bueno, pero como Dios es argentino, siempre surge alguien. Y también en esta ocasión va a surgir. Empecemos a pensar en ese sueño futuro, en una sociedad mejor, en un Estado de Derecho que nunca va a ser perfecto, pero que sea más o menos Estado de Derecho, donde tengamos cierta posibilidad de reclamar eficacia, y estoy convencido de eso. Siempre fui optimista. Estoy convencido de eso pese a la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos. Nuestros pueblos latinoamericanos no son de quedarse quietos. Y por más que aparezca el bravucón medio borracho gritando